Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En este canal exploraremos los misterios más oscuros y los crímenes más intrigantes de la historia. Desde casos sin resolver hasta historias de criminales notorios, nos sumergiremos en los detalles más inquietantes que han mantenido al mundo en vilo. Prepárense para descubrir los secretos más perturbadores y las intrigas más escalofriantes que han marcado época. No olviden suscribirse, compartir, darle like y comentar si están disfrutando del contenido. Únanse a nosotros en esta fascinante exploración de los crímenes nocturnos. Han pasado más de 125 años desde la muerte de Germán Webster, más conocido como el Dr. Holmes, y los mitos que rodean su oscura figura siguen siendo tema de controversia en los anales del crimen. Reconocido como uno de los más prolíficos asesinos en serie de la historia, llegó a confesar 27 crímenes tras ser sentenciado. Sin embargo, los cronistas de la época especularon con un total de entre 200 y 250 víctimas. Aunque estudios contemporáneos sugieren que estas cifras podrían haber sido exageradas, el caso sigue envuelto en un misterio atractivo y desconcertante. Mientras los crímenes de Jack el Destripador sacudían al mundo entero, la sombra de Holmes sigue intrigando a quienes exploran los relatos más oscuros de la historia criminal. En 1888, mientras el legendario Jack el Destripador causaba revuelo mediático con sus macabras exhibiciones en el Reino Unido, el Dr. Holmes llevaba a cabo sus fechorías de manera silenciosa y metódica en Estados Unidos. A diferencia de Jack, quien usaba un afilado cuchillo para desgarrar a sus víctimas, Holmes empleaba un método mucho más elaborado y maquiavélico. Convirtió una antigua casona de más de 60 habitaciones en una verdadera trampa mortal, utilizando su astucia mental para perpetrar sus atrocidades. El 8 de octubre de 1871, Estados Unidos fue sacudido por una enorme tragedia. Un incendio de proporciones dantescas arrasó parte de la ciudad de Chicago, consumiendo un área de aproximadamente 9 kilómetros cuadrados. El fuego, avivado por construcciones de madera, clima cálido y vientos, cobró la vida de alrededor de 300 personas, dejó sin hogar a más de 90.000 residentes y redujo a cenizas 17.500 estructuras. El desastre, conocido como el Gran Incendio de Chicago, solo pudo ser controlado 3 días después de su inicio. Sus consecuencias fueron duraderas. Impulsó una renovación estructural significativa en la ciudad. Chicago, entonces una metrópolis en crecimiento, con menos de 1 millón de habitantes, destacaba tanto en lo industrial como en lo cultural. La reconstrucción priorizó edificaciones sólidas sobre los antiguos asentamientos de madera, promoviendo la seguridad ante futuros incendios. El proceso de reconstrucción fue lento, pero contó con el apoyo de otras ciudades tanto en América del Norte como en Europa. 22 años después del desastre. En 1893, Chicago experimentó un cambio radical cuando ganó la licitación para albergar la Exposición Mundial Colombina, una muestra universal destinada a conmemorar los 400 años desde la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Esta oportunidad significó un impulso económico considerable para la ciudad, atrayendo turistas de todas partes del mundo, estimándose que sería visitada por millones de personas de diversas nacionalidades. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal para más historias intrigantes como esta. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los crímenes nocturnos más fascinantes de la historia. El ambicioso proyecto incluyó la creación de lagunas artificiales, edificios de arquitectura neoclásica francesa y hermosos jardines, distribuidos en 256 hectáreas. Este espacio, finalmente conocido como la Ciudad Blanca por su predominancia de color, fue el escenario de la exposición que duró 6 meses y atrajo a más de 27.5 millones de visitantes. Este evento fue considerado un logro sin precedentes a nivel internacional, destacando el renacimiento cultural y económico de Chicago en el escenario mundial. En la Exposición Mundial Colombina de 1893, se presentaron al mundo inventos verdaderamente revolucionarios,
como el sistema de luz eléctrica para hogares, en un momento en que los faroles de aceite aún predominaban. Además, se introdujo el primer lavavajillas eléctrico y la icónica Rueda de la Fortuna, también conocida como la Rueda de Chicago. Sin embargo, la celebración estuvo empañada por varios puntos polémicos. Los afroamericanos fueron excluidos de todas las actividades de la exposición. Algunos indígenas fueron exhibidos como si fueran parte de un zoológico humano, y un asesino en serie aprovechó la multitud de personas buscando alojamiento en las agitadas calles de Chicago para seleccionar a algunas de sus víctimas. Este contraste entre innovación y controversia subraya la complejidad de la Exposición Mundial Colombina como un evento histórico significativo, pero también problemático en términos de inclusión y derechos humanos. En agosto de 1893, mientras la Exposición Mundial Colombina llegaba a su fin, un vistoso edificio ubicado entre la calle 93 y Wallace se vio envuelto en llamas. Inicialmente, el incidente no parecía grave, ya que el fuego afectó solo unas pocas plantas y no hubo víctimas fatales. Sin embargo, este evento marcó el inicio de una de las historias criminales más fascinantes de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Una vez controlado el incendio, los bomberos descubrieron varias peculiaridades dentro del edificio. Había habitaciones sin ventanas, cuartos secretos, escaleras y pasillos que no llevaban a ninguna parte, y varias puertas falsas. También llamó la atención que el edificio estuviera asegurado por más de 4 pólizas de seguros contra incendios, y su propietario, un individuo conocido como el Dr. H.H. Holmes, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. No pasó mucho tiempo antes de que los dueños de las agencias de seguros involucradas manifestaron ante las autoridades sus sospechas de que se trataba de un intento de fraude y exigieron una investigación. Se descubrió que el fuego había comenzado en múltiples puntos del tercer piso, no solo en uno como era de esperar. Todo indicaba que el incendio fue premeditado. Además, se pudo comprobar que Holmes no solo intentó defraudar a las compañías de seguros, sino que también había contratado a varias empresas de construcción para realizar modificaciones estructurales en el edificio, las cuales nunca pagó. Algunos acreedores de Holmes también hicieron reclamos curiosos. Afirmaron que intentaron registrar estanterías, muebles, camas, mesas y sillas, pero al ingresar al edificio, este estaba inexplicablemente vacío. Aparentemente, Holmes los escondía en habitaciones secretas o los revendía a buen precio en el mercado negro. Otro acreedor, quien había vendido una caja fuerte de enormes dimensiones a Holmes, se quejó de que al intentar recuperarla, al no recibir el pago, descubrió que la caja fuerte no cabía por ninguna de las puertas ni ventanas de la propiedad. El edificio, remodelado por su dueño para dicho propósito, tenía una estructura única que lo hacía parecer más un castillo pseudo-medieval que una construcción convencional. Conocido como el Castillo Holmes, se rumoreaba que estaba encantado, añadiendo un aire aún más misterioso a su historia. Sin embargo, uno de los rumores más oscuros que rodeaban al lugar era la serie de desapariciones que parecían estar vinculadas a él durante los meses de la Exposición Mundial Colombina de Chicago. Durante ese tiempo, el Castillo Holmes funcionó como hotel y cientos de personas se alojaron en sus habitaciones. Muchos de estos visitantes estaban de paso por la ciudad debido a las festividades, por lo que no era inusual que partieran de un día para otro. Sin embargo, lo que sí resultaba extraño era la desaparición de varios empleados del lugar en circunstancias misteriosas. Durante casi 5 años de obras en el Castillo Holmes, varios obreros que remodelaron gran parte de la estructura desaparecieron misteriosamente, mientras que otros murieron en extraños accidentes. Mientras tanto, las segundas y terceras plantas del edificio ofrecían más de 60 habitaciones para huéspedes, mientras que el primer piso albergaba varias tiendas comerciales, de las cuales también desaparecieron un par de locatarios. A pesar de ser un verdadero misterio, no se presentaron denuncias formales sobre estos eventos, y los rumores inquietantes no fueron tomados en serio por las autoridades en ese momento. El caso llamó la atención de la policía,
quienes comenzaron a seguir la pista del enigmático y escurridizo Dr. Holmes. Sin embargo, no fue hasta 1894, un año después del incendio, que volvieron a tener noticias de él. Henry Howard Holmes, más conocido como el Dr. H. Holmes, en realidad se llamaba Germán Webster Mudgett y tenía 33 años cuando fue detenido y acusado por estafa en Missouri. A pesar de no tener antecedentes penales, Holmes había dedicado gran parte de su vida a cometer fraudes bancarios, estafar a agencias de seguros, falsificar documentos, malversar fondos, vender artículos robados y comercializar supuestos tónicos mágicos, para curar el alcoholismo y en otros negocios aún más sombríos, como la venta ilegal de cadáveres disecados y esqueletos de dudosa procedencia a escuelas de medicina y universidades. Holmes mostraba una habilidad notable para el fraude y la manipulación. El incendio de su propio hotel, planeado para obtener una indemnización de unos $60,000, resultó infructuoso, ya que la policía inició una investigación sobre el incidente, llevándolo a decidir huir. Holmes entonces ideó un nuevo plan para llenar sus arcas. Convenció a un hombre llamado Benjamin Peters de acudir a una agencia en Filadelfia para contratar un seguro de vida. El plan consistía en que Peters fingiría su muerte y ambos se repartirían la indemnización a partes iguales. Para hacer el plan más creíble, Holmes persuadió también a la esposa de Peters para que colaborara, asegurándole que ella recibiría el dinero como beneficio del supuesto fallecimiento de su esposo. El Dr. Holmes aseguró que no le resultaría difícil conseguir un cadáver de alguna morgue, al cual desfiguraría con ácido y fuego para hacerlo pasar por Petersen, quien supuestamente habría muerto en un terrible accidente en un laboratorio. La mujer solo tendría que declarar la muerte de su esposo, realizar el funeral y cobrar la póliza del seguro. Jones sugirió a Petersen que viajara a Sudamérica por un tiempo para evitar que el plan fuera descubierto por las autoridades y para evitar cualquier riesgo. Benjamin Petersen, quien ya había participado en varios fraudes con Holmes, como la falsa agencia de patentes que engañó a varias personas, creía que tenía una amistad genuina con su socio astuto. Sin embargo, estaba completamente equivocado. Holmes no logró conseguir un cadáver para el plan que había ideado, así que decidió asesinar a Petersen. Además, quemó el rostro de la hija mayor del hombre, una adolescente de 14 años llamada Alice, quien también estaba al tanto del plan original. Alice Pitt fue quien reconoció el cuerpo de Benjamin Petersen ante las autoridades después de que éste fuera hallado en el laboratorio montado por Holmes. La familia Pitt no sospechó nada y su esposa cobró el dinero del seguro a los pocos días, creyendo que su esposo ya estaba en Sudamérica, según el acuerdo con Petersen de marcharse hacia Florida por un tiempo. Sin embargo, al estar sola con sus 5 hijos, Jones se ofreció a ayudar temporalmente, haciéndose cargo de los 3 mayores, Alice y Nellie, de 15 y 11 años respectivamente, y un niño de 7 años llamado Howard. Esto fue para aligerar la carga de la mujer durante la ausencia de su esposo. Sin embargo, varias semanas pasaron sin que la mujer tuviera noticias claras de Jones y sus hijos, más allá de un par de cartas confusas en las que Jones aseguraba que los menores estaban bien. Lo que no sabía Alice Pitt era que Holmes había huido con todo el dinero obtenido de la operación fraudulenta. La muerte de Benjamin Petersen levantó sospechas y la agencia de seguros, que había pagado $10,000 por la póliza, comenzó a tener dudas y alertó a las autoridades al respecto. A su vez, una carta dirigida a la policía les dio una idea de lo que posiblemente había ocurrido. Marion Hedge, un antiguo compañero de celda de Holmes cuando estuvo encarcelado en Missouri, envió una carta acusándolo de fraude, ya que supuestamente le debía $500. Una vez interrogado, Marion aseguró que Holmes le había propuesto un negocio turbio que implicaba tomar un seguro de vida y fingir su propia muerte para realizar una estafa. Kerry Pitts y sus 2 hijos menores fueron localizados en Florida, y la mujer confesó su participación en los hechos, asegurando que Benjamin se encontraba sano y salvo en Sudamérica. Sin embargo, se pudo comprobar que el cadáver realmente correspondía al de su esposo, y todo comenzó a complicarse.
No solo la policía estaba tras la pista de Holmes, sino también la afamada Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, contratada por la misma agencia de seguros para dar con su paradero. Finalmente, Holmes sería detenido en Boston. En noviembre de 1894, Holmes fue arrestado por otro delito relacionado con estafa y robo de caballos, un crimen grave en Texas que podría haberle costado la vida por ahorcamiento. La policía lo vinculó al caso de Benjamin Pitezel y prefirió enfrentar los cargos por falsificación, estafa y asesinato para ser extraditado a Filadelfia. Lo más preocupante era la desaparición de los 3 hijos de Pitezel. Holmes cambió constantemente su versión sobre su paradero, inicialmente diciendo que los había enviado a Florida para ser cuidados, luego afirmó que estaban en México y más tarde en Inglaterra. Después de 2 meses de intensa investigación, se descubrieron los restos de Alice y Nellie Pitezel enterrados en una propiedad que Holmes había arrendado en Canadá. Más tarde, confesó haberlas introducido en un baúl lleno de gas, desmembrado sus cuerpos y enterrado los restos en el sótano de la casa. Partes de los dientes del menor de 7 años, Howard Pitezel, fueron encontradas carbonizadas en otra residencia, utilizada por el asesino, quien confesó haber estrangulado al niño antes de colocarlo dentro de una estufa. Germain Webster Mudgett, más conocido como el Dr. H.H. Holmes, pasó de ser buscado por diversos fraudes a ser sospechoso de un total de 4 horribles asesinatos, marcando un punto crucial en el caso que comenzó a crecer como una bola de nieve. Los periódicos de la época no solo informaron sobre su macabra historia, sino que también empezaron a especular sobre la desconcertante cantidad de desapariciones y muertes misteriosas ocurridas en su entorno, especialmente en su hotel de Chicago. Constantemente, huéspedes, amantes y conocidos de Holmes morían repentinamente o desaparecían, aparentemente partiendo hacia países lejanos y nunca regresando, dejándole todos sus bienes. Las investigaciones policiales se enfocaron finalmente en el extraño Castillo Holmes, que fue registrado por segunda vez. Además de los pasillos laberínticos, cuartos secretos y puertas que no conducían a ninguna parte, se descubrió un sistema de tuberías que conectaba varias habitaciones de huéspedes y que Holmes podía controlar desde su propio cuarto mediante una manilla especial. Por lo visto, gracias a este mecanismo, Holmes podía asesinar a cualquier inquilino con gas sin esfuerzo alguno. Varios periódicos norteamericanos dedicaron numerosas notas al caso, detallando y graficando las 3 plantas y el enorme sótano del edificio. En estos reportajes se revelaron detalles inquietantes, como las paredes insonorizadas, pisos con trampas de estacas clavadas en el fondo, habitaciones equipadas con sopletes para carbonizar a las víctimas y toboganes que conducían los cadáveres desde las plantas superiores hasta el sótano. Holmes utilizaba una camilla equipada con instrumental quirúrgico para desmembrar a las víctimas, y luego limpiaba y armaba los esqueletos con alambres para venderlos a escuelas de medicina. La carne y los órganos internos eran incinerados en un horno diseñado para tal fin, o disueltos en ácido sulfúrico en una cubeta, mientras que los restos podían ser enterrados en una fosa con cal viva, ubicada en el centro del sótano. Las atrocidades que Holmes cometía eran tan grotescas que incluso aquellos que no morían por el gas eran sometidos a torturas inimaginables. A través de un montacargas, los lanzaba al sótano donde los esperaba un horror aún mayor. Según algunos informes de prensa de la época, se mencionaba la existencia de artefactos tan macabros como una mesa de estiramiento para triturar articulaciones, una gran olla donde se cocinaba vivos a los prisioneros, similar al Toro de París, e incluso una máquina diseñada para hacer cosquillas en las plantas de los pies de las víctimas hasta matarlas de risa. Estas historias sobre el misterioso Dr. Holmes y su Castillo de la Muerte parecían sacadas de una novela de terror y capturaron la atención de todo el país. Holmes fue visto como un tipo de asesino aún más temible que Jack el Destripador, quien había alcanzado fama internacional unos pocos años antes, en 1888. Las autoridades descubrieron que Holmes tenía una predilección por mujeres jóvenes y atractivas,
a quienes seducía para luego estafar o asesinar. Además, se había casado en 3 ocasiones, cometiendo bigamia, y mantenía múltiples relaciones amorosas paralelas. Germán Webster Mudgett, más tarde conocido como H. H. Holmes, nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire, en una familia de clase media. Desde joven mostró ser un chico silencioso y solitario, con una inteligencia notable, pero sin mucho interés en los estudios académicos. Hay algunas fuentes que sugieren que tenía tendencias preocupantes, como el presunto maltrato a animales y anécdotas sobre ser obligado por compañeros de escuela a tocar un esqueleto humano en una sala de anatomía. La historia de Holmes es enigmática y rodeada de mitos y leyendas debido a la naturaleza horrenda de sus crímenes. Aunque algunos medios amarillistas de la época exageraron sus acciones, es difícil precisar el número exacto de víctimas que pudo haber tenido en su hotel de Chicago. Aún se debate la veracidad de algunas afirmaciones sobre las máquinas de tortura que supuestamente utilizaba en su sótano, ya que las pruebas concretas sobre estos dispositivos son escasas y han sido objeto de especulación hasta el día de hoy. Germán Webster Mudgett, conocido posteriormente como H. H. Holmes, aparentemente desarrolló una fascinación morbosamente temprana por los cadáveres y la muerte, según algunas interpretaciones de su juventud. Se dice que esta experiencia pudo haberlo llevado a interesarse en estudiar medicina. Con el tiempo, se transformó en un joven educado, elegante y seguro de sí mismo, destacándose por su altura, complexión delgada, ojos azules y una mirada que algunos describían como apacible. En cuanto a su vida amorosa, las biografías difieren en sus descripciones. Algunas lo retratan como un seductor apasionado y precoz, que atraía a mujeres incluso mayores que él. Sin embargo, otras fuentes sugieren que era misógino y que despreciaba a las mujeres ricas, con fantasías desde adolescente de estafarlas para financiar sus estudios y obtener todo el dinero posible de ellas. Este último afirmó haber encontrado diarios de Holmes que describían supuestos asesinatos y destripamientos de prostitutas en Londres, junto con un socio. Sin embargo, la veracidad de estas afirmaciones nunca pudo ser comprobada. Durante su tiempo en la cárcel, Holmes escribió una breve autobiografía donde afirmaba haber cometido 27 asesinatos. También solicitó ser enterrado a 10 pies de profundidad en un ataúd lleno de cemento, argumentando que temía que alguien intentara robar su cadáver. El caso del Dr. H. H. Holmes sigue siendo envuelto en misterio y especulación hasta hoy. Aunque Holmes alcanzó notoriedad como uno de los criminales más infames de su tiempo, muchas de las historias sobre él pueden haber sido exageradas o fabricadas por la prensa sensacionalista de la época. Estudios más recientes sugieren que las cifras de víctimas podrían haber sido menores de lo que se afirmó inicialmente, posiblemente no más de 9 asesinatos confirmados. Además, no hay evidencia sólida que respalde la existencia de los supuestos instrumentos de tortura encontrados en su castillo en Chicago, ya que no existen fotografías ni registros verificables de estos artefactos. Las investigaciones contemporáneas y los análisis criminológicos han cuestionado la complejidad real de la estructura del edificio de Holmes, así como la verdadera naturaleza de su operación como hotel. También se señala que Holmes fue condenado solo por un asesinato, a pesar de que se encontraron restos adicionales, incluidos los de sus propios hijos, lo cual sugiere que podría haber más víctimas sin descubrir. La falta de cooperación de Holmes en confesar todos sus crímenes y el sensacionalismo mediático de la época han contribuido a la perpetuación de numerosos mitos en torno a su figura. En resumen, aunque Holmes sigue siendo un enigma fascinante en la historia del crimen, la verdad detrás de muchas de las historias sobre él sigue siendo difícil de determinar de manera definitiva. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los crímenes nocturnos. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos pronto en el próximo video.